Muy buenos días. Estimados amigos y amigas, represento al Instituto Nacional de Bienestar Familiar, somos del MIN, reciban el cordial saludo de la directora ejecutiva, Fanny Montellanos, represento y dirijo la Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad, ¿no? La temática de esta mesa, como han informado, es relacionada a la protección. Y como estuvimos dentro del equipo previo a la realización de este evento, donde íbamos a presentar todas las intervenciones y experiencias a nivel multisectorial con respecto a la intervención de personas con discapacidad, nos sentimos bastante honrados y contentos de que estén muchos representantes, casi más del 90%, de provincias que trabajan a través con los gobiernos locales, son representantes de la SOMAPET, y es importante transmitir y poner a conocimiento los servicios que el Estado viene realizando y la importancia que tienen ellos para la atención de las personas con discapacidad, ¿no? Y de qué manera debemos empezar a articular y mejorar la intervención con ellos, ¿no? Vamos a hacer una presentación previa, como una información que ustedes ya han escuchado en estos días, con respecto a la realidad de las personas con discapacidad a nivel nacional, ¿no? El ámbito, y de acuerdo a la última encuesta del 2017, nos señala que más de 3 millones de personas de la población nacional presentan algún tipo de discapacidad, ¿no? Casi el 25% de ellas que están dentro del rango de discapacidad intelectual, es especialmente en la que INAVIF interviene, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual o mental se distribuyen de diferentes rubros y porcentajes, ¿no? Siendo especialmente la discapacidad intelectual una de las que menos es atendida en los servicios. Nosotros, dentro del INAVIF, tenemos una realidad con respecto a la situación de abandono y vulnerabilidad de las personas con discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad, en el caso de lo que realiza la institución, es dar protección a un sector de la población que en muchos casos es expuesta o está en una situación de abandono, ¿no? Y INAVIF realizó una intervención especializada desde el 2012, comienzos de 2013, porque veníamos atendiendo desde nuestros más de 75 años de institución, de creación, a la población con discapacidad desde que ingresan desde niños, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que tiene nuestra unidad, ¿no? La Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad, que probablemente es algo que por primera vez están escuchando, ¿no? Inclusive de lo que hace el mismo INAVIF, tiene como objetivo programar, conducir, proteger, ejecutar, supervisar todas las acciones relacionadas a la prevención del abandono de las personas con discapacidad y a la atención especializada de la misma, ¿no? ¿Por qué realizamos esto, ¿no? Como les repetía hace unos momentos, INAVIF atiende desde hace muchos años a residentes con discapacidad, niños especialmente que han entrado en situación de abandono y cuya situación se mantiene de manera permanente en nuestros centros, porque la posibilidad de una reinserción familiar, la posibilidad de una reinserción social se va limitando con el tiempo y es la población que generalmente permanece con nosotros. Es algo histórico que se ha tenido con respecto a la situación de abandono y por ende a un proceso de institucionalización que afecta su desarrollo integral, ¿no? A las personas con discapacidad de por sí, estar institucionalizados ya tiene consecuencias que no son favorables. Lo mismo sucede con las personas con discapacidad que viven ya de manera permanente en nuestros centros. Los residentes atendidos por INAVIF son, como hemos dicho, de diferentes características. Tenemos niños y adolescentes, tenemos personas adultos mayores y tenemos personas con discapacidad. De los más de 2.000 residentes que tenemos, más de 500 presentan algún tipo de discapacidad y por tanto están siendo atendidos de manera integral en los centros de acogida residencial que tiene INAVIF, ¿no? La población adulta mayor, que también puede estar dentro del rubro de discapacidad, es atendida por un servicio especializado de adulto mayor, una unidad que se dedica a esta población. Los residentes con discapacidad atendidos en el INAVIF, como podemos ver, presentan diferentes características, ¿no? Y diferentes tipos de discapacidad, siendo la mayor la relacionada a la discapacidad intelectual, ¿no? La discapacidad intelectual está asociada también a la discapacidad mental, o sea, muchas veces se asocia y también es una población que es atendida
de manera diferenciada, ¿no? Porque y además de la discapacidad es multidiscapacidad, que es generalmente muchas veces la población que en su mayoría atendemos nosotros, ¿no? A través de los centros de acogida que tenemos. Los residentes por grupo etario, que es una característica muy importante que destacar. O sea, ven en el cuadro que el mayor grupo está sobre los 18 años. Dentro de los 535 más o menos que tenemos atendidos, el mayor porcentaje, y se va incrementando, tiene más de 18 años. Entonces, como señalábamos, su permanencia se va a mantener en el tiempo. Y los niveles de egreso cada vez se hace más difícil en este aspecto, ¿no? Quisiera mejor el micro para poder señalar bien el cuadro. ¿Y si alguien puede pasar? Muchas gracias. Mi discapacidad visual no me permite estar viendo con directamente el cuadro, y es muy pequeño. Entonces vamos a señalarlo mejor. Ya. Como ven ustedes, INAVIF tiene dentro de su población en situación de abandono y con discapacidad más de 500 residentes, ¿no? Y la mayoría de ellos, el 54% tienen ya más de 18 años. El 4% es de 0 a 5, el otro 4% es de 6 a 8, el 10% es de 9 a 11, el 13% es de 12 a 14 y de 15 a 17 tenemos el 15%, ¿no? Siguiente, por favor. Residentes según nivel de discapacidad, ¿no? Tenemos el 44% es moderado, grave es el 34%, profundo el 2% y leve el 20%. Siguiente. Acá es donde queremos señalar y plantear realmente la intervención que realiza desde el Estado el INAVIF con respecto a la protección y la intervención con las personas con discapacidad en situación de abandono, ¿no? La acogida residencial. Acá en el centro hemos venido con nuestros 5 directores de los centros de atención residencial que INAVIF tiene, especializados desde el 2013 a la fecha en la atención a niños, adolescentes y personas adultas con discapacidad en situación de abandono. Vamos a hacer una breve presentación de los mismos, ¿no? El CAR Esperanza es un CAR que atiende a niños de 0 a 8 años, niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad en situación de abandono y alto nivel de morbilidad, ¿no? Actualmente tenemos a 32 residentes ahí, ¿no? Luego tenemos el CAR Matilde Pérez Palacio, de 6 a 17 años, con el mismo perfil, niños y adolescentes, varones y mujeres, también con problemas neurológicos y multidiscapacidad. Luego tenemos el CAR Niño Jesús de Praga de Ancón, que tiene jóvenes y adultos de sexo masculino con discapacidad intelectual asociada a trastornos de desarrollo orgánico, cerebral y psicosis. Luego tenemos el CAR Renacer, que es un CAR mixto, hombres y mujeres de 18 a 59 años, ¿no? Con el mismo perfil de Niños Jesús de Praga, ¿no? Con trastorno de desarrollo orgánico, discapacidad intelectual y asociada a psicosis. Luego tenemos el CAR San Francisco de Asís, cuyo perfil de atención debería ser de 12 a 18 años. Tenemos adolescentes varones con discapacidad intelectual leve a moderada y de situación de abandono. Ahorita, después vamos a hacer una explicación breve también de cada centro y de la función que viene realizando. Mencionamos acá un centro que tiene un trabajo en convenio con nosotros, donde están atendiendo, el objetivo de atención es a 50 residentes adultos con discapacidad en situación de abandono. Hasta el momento tenemos un promedio de 29 atendidos ahí. Estos son los diferentes perfiles que nosotros, como la Unidad de Servicio de Protección de Personas con Discapacidad a nivel residencial, venimos atendiendo, ¿no? Y se vienen atendiendo de una manera diferenciada. Los 2 primeros centros tienen equipos multidisciplinarios, terapistas físicos, ocupacionales, psicólogos, personal de salud, médicos, de asistencia técnica, de enfermería, ¿no? Y se hace un trabajo multidisciplinario y de mejora de la calidad de vida de los residentes, ¿no? Muchos de estos niños y adolescentes los niños, porque entran siendo muy pequeños, entran en una situación muy, muy grave y con pocas expectativas de sobrevivir en el tiempo.
los servicios que realizan estos dos centros especializados, Esperanza y Matilde Pérez Palacios, permiten una mejora en la calidad de vida de estos residentes, donde su expectativa de vida inclusive se incrementa, donde logran avances a pesar de los déficits o de la severidad de su discapacidad, dependiendo de cada individualidad, tienen desarrollo en su atención, ¿no? Autonomía. Entonces, con estos inclusive, especialmente en el CAR Matilde Pérez Palacios, se ha desarrollado una propuesta para implementar un centro especializado de asistencia tecnológica, ¿no? Porque eso es un planteamiento que al final también lo vamos a señalar, que busca mejorar, a pesar de la severidad, de la gravedad que tienen los niños y adolescentes en estos dos centros, de mejora de su calidad de vida. Y calidad de vida no lo consideramos nosotros simplemente en la asistencia básica de alimentación, de vestido, sino en la mejora de su autonomía, de su desarrollo, de que se sientan bien, a pesar de estar en una situación de abandono de su familia e institucionalizados. El CAR Niño Jesús de Praga de Ancón y el CAR Renacer son muy similares, ¿no? O sea, ahí tenemos ya es población que ha llegado a vida adulta. Muchos de ellos han crecido en los hogares de INAVIF siendo muy pequeños y su permanencia va a ser, como hemos dicho, para siempre, ¿no? Entonces, hemos buscado, desde que la unidad ha sido creada, cambiar una situación de solamente permanencia. Entonces, dentro de sus características, buscamos que los residentes más funcionales, con mejores condiciones, puedan ser insertados en otros espacios, tanto a nivel educativo, laboral, y inclusive de una situación de poder ser egresados y reubicados a través de haber encontrado a grupos familiares, pero especialmente en ese sentido. Pero también dentro de esa población, que no es la mayoría, los casos de dependencia se van acrecentando con el tiempo porque se vuelven crónicas su situación de discapacidad, ¿no? Pero al igual que con los niños y adolescentes, buscamos que se mejore la calidad de vida a través de desarrollo de un equipo multidisciplinario, como hemos señalado, que busque a través de programas, de intervenciones, de acciones de vida diaria, que ellos vayan mejorando. Cada uno tiene sus avances de manera diferenciada, pero el objetivo está centrado en esa situación. Una particularidad con el otro CAR que vamos a señalar, que es San Francisco de Asís, que el perfil se planteó de 12 a 18 años, es que, y que en la población tenga discapacidad leve a moderada, o máximo, es que podamos desarrollar su autonomía, es un grupo con el que se pueden desarrollar más acciones de funcionalidad y que buscamos en el tiempo lleguen a una situación inclusive de vida autónoma, a través de la propuesta que tiene la unidad y la institución. La realidad es que de 12 a 18 no tenemos todos, porque la mayoría ya va llegando a vida adulta, como hemos señalado, o sea, su permanencia es de manera, van a estar con nosotros y ellos ya han llegado, muchos de ellos a mayoría de edad, ¿no? Entonces, pero son jóvenes, entonces esos jóvenes, a través de diferentes servicios y programas, y como se ha estado indicando ayer, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo señaló sus diferentes servicios, INAVIF, a través de la unidad, ha establecido alianzas y convenios para que nuestros residentes, tanto de San Francisco y los funcionales de Ancón Renacer, puedan ser evaluados, concursar y ser insertados a nivel laboral, con un trabajo formal en diferentes dependencias, en una tienda de deportes, en una tienda de servicios, de manera diversa. Y han concursado, han ganado y están desarrollando estas actividades, ¿no? Algo que antes no hacíamos. Buscamos, dentro de su mejora de calidad de vida, hacer uso de sus derechos. Nuestros residentes, todos obviamente están insertados en el SIS, siempre son las coordinaciones a través de Seguridad de Salud, asisten a sus consultas, son insertados a nivel de los servicios educativos que puedan haber, y inclusive hacen uso de sus derechos ciudadanos, porque inclusive muchos de ellos han votado en las últimas elecciones ya por tercera vez, ¿no? Es algo que también se viene fomentando. Una realidad y un aspecto que nosotros estamos buscando a nivel residencial es establecer alianzas interinstitucionales. Un aspecto que también señalaremos al final como una conclusión son los aspectos de presupuesto. INAVIF, como muchas instituciones del Estado, carecemos y nuestro presupuesto no permite a veces expandir más centros, crear más centros, y hemos visto como estrategia las alianzas con diferentes instituciones y organizaciones que también trabajan el aspecto de abandono, y uno de esos ejemplos es con una asociación Bienaventuranza, que dirigen en Villa María del Triunfo,
donde estamos trasladando residentes adultos para que puedan ser atendidos a través de ellos, a través de un convenio, donde nosotros formamos, apoyamos con profesionales para que se pueda atender a esta población. Entonces, nos permiten desconcentrar un poco el hacinamiento que tenemos en nuestros centros, porque es una de las problemáticas que tenemos, o sea, ya no se puede crecer más, pero se sigue incrementando. Y en el caso de adultos especialmente, el problema que se tiene es que ya no es solamente los residentes que tenemos en situación de abandono desde niños, sino que la problemática del abandono a veces se ha distorsionado, y por eso es bueno también que los órganos de justicia puedan estar acá, y creo que es una de las conclusiones que también vamos a sacar para una próxima reunión intersectorial, es que consideran que el abandono de los adultos con discapacidad también tenga que ser atendido a nivel residencial. E imperativamente indican al Ministerio de la Mujer, al INAVIS, que deben acogerlos porque su norma indica que ustedes están atendiendo a personas con discapacidad en abandono. Entonces, ingrésenlos y generan una situación de hacinamiento, los desarraigan del grupo familiar porque estas personas han formado parte de un grupo familiar, pero si ante una situación de no saber cómo atender o ver que ya hay una posibilidad donde ya no va a haber responsabilidad, muchas veces los ciudadanos lo que hacen, los familiares, es promover el abandono, ¿no? Entonces, si al promover el abandono, o sea, porque muchas veces los encuentran hasta con sillas de ruedas, ¿no? Con alguna discapacidad intelectual con sillas de ruedas y aparecieron en la comisaría, y lo que se busca inmediatamente es albergarlos, inclusive hasta no agotan el nivel de investigación. O nos han traído residentes de provincias muy lejanas, donde consideraban solamente, por poner un ejemplo, una persona, una señorita que no podía comunicarse adecuadamente porque su grupo familiar, o sea, hablaban el quechua, y ella, teniendo una discapacidad intelectual leve, tuvo problemas para comunicarse y la consideraron como una persona en abandono, discapacidad intelectual, discapacidad, y debería ser albergada. Y desde provincia, una provincia de la selva, la trajeron hasta Lima. Nosotros indagamos la situación y se pudo ubicar a la familia y la retornamos a su familia. Pero eso es un caso nada más. Pero en general es algo que se está expandiendo y se está generalizando en los órganos de justicia, que internar es la solución cuando encuentran a alguien con discapacidad presuntamente en abandono. Bueno, pero eso también está relacionado a una situación en que debemos intervenir a nivel de prevención, y eso lo tocaremos en el otro punto. Entonces, esa es la intervención residencial, intervención especializada. Los directores y directoras de estos centros gestionan y buscan una situación además de mejora a través de la presencia de diferentes actores, voluntarios, universidades, practicantes, para que la intervención pueda tener una suma y una mejora, como hemos dicho, en la calidad de vida de los residentes, desde los más graves hasta los más leves, para ir cambiando también los paradigmas de atención. Hay un aspecto que también con nuestros amigos y con ADIES hemos señalado, y es también que dentro de las conclusiones que vamos a buscar es cómo atendemos a nivel residencial, a nivel nacional, cuántos centros hay a nivel nacional. Ustedes ven en la data nacional, o sea, casi 500.000 personas, ciudadanos, tienen algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no? Están siendo atendidos, según en la última encuesta de 2017 no señalaba nada de eso al respecto, pero la de 2012 hablaba de que un 20% de toda la población con discapacidad no hace uso de ninguno de los servicios, sin contar la que está invisibilizada, porque cuando hablemos de la intervención preventiva que hemos iniciado, vamos a ver que hay muchos aspectos, y lo hemos conversado aquí también con las autoridades de otros sectores y con compañeros con los que compartíamos de provincias, que se desconoce, no llegan los servicios, y es algo que dificulta y invisibiliza la problemática de discapacidad en muchos sectores, en muchas partes del país, especialmente en las zonas más alejadas, ¿no? Entonces, nuestra intervención residencial plantea y está buscando una mejora en la intervención y en la calidad de vida de los residentes. Siguiente, por favor. Este es el otro ámbito que, a pesar que era la mesa, la temática protección, está asociada a lo que INAVIF ha planteado, y que muchos sectores también están realizando, y que esperemos que sigamos articulando mejor el nivel de articulación, y que esto sea después una intervención conjunta y transversal con respecto a la problemática de discapacidad. Especialmente por lo que nos dice la última data en la encuesta. Hasta la del 2012 nos hablaban de 1.500.000, ahora son 3 millones, y no sabemos si hay más población que no ha sido censada o sigue en esta situación de invisibilización.
Siguiente, por favor. La experiencia y la intervención a nivel de prevención que está haciendo el INAVIF y que se ha denominado Servicios de Atención Integral a Personas con Discapacidad es la alianza que estamos haciendo con gobiernos locales, ¿no? Porque esto es una intervención conjunta de la comunidad, de la familia. Como hablaba ayer el representante de la OPC, la estrategia de rehabilitación basada en comunidad es algo que nosotros estamos promoviendo también a través de estos servicios con actores locales, con gobiernos locales. Y a raíz de eso es que nosotros hemos, acá en Lima, firmado un convenio con el gobierno municipal de Puente Piedra, en Junín con el gobierno distrital de Huasahuasi, en Cajamarca con el servicio, con la Municipalidad Provincial de San Marcos. En esta intervención de prevención, ahí sí no hacemos una diferencia con respecto a la atención residencial que tenemos, que como ustedes se han dado cuenta es población que generalmente tiene una discapacidad intelectual, sensorial o multidiscapacidad, que está neurológica, perdón, que está y muchas de ellas asociadas a otros trastornos. Acá la intervención es a nivel comunitario, a nivel de la familia, a nivel de los actores que el Estado y la comunidad tienen en su comunidad y que buscamos articular. A través de la implementación de este convenio, INAVIF pone un equipo multidisciplinario, generalmente buscamos que sea mínimo de 3 a 4 profesionales, un terapista físico o un terapista ocupacional o uno de lenguaje, un psicólogo, una trabajadora social, ¿no? Otros especialistas en educación especial, pero buscamos que puedan dar una intervención de aprendizaje a las familias y de articulación con las redes de apoyo que debe haber. Salud, educación, ¿no? El gobierno local, iglesia, para que buscamos que, por ejemplo, sean incluidos a nivel educativo. Muchos residentes, por ejemplo, en Huasahuasi, no estaban incluidos a nivel educativo por diferentes problemas. A pesar que la ley y la norma lo señala, los docentes señalaban que no podían, no tenían los servicios, no tenían la capacitación, y se buscaba justamente articular después en Tarma con la ATREL para que puedan hacer esta intervención. Hemos tenido mucha receptividad del sector salud en estos lugares. En Puente Piedra se implementó un centro justo cuando llegábamos a nuestra intervención, que ya en promedio tenemos más de 2 años en estos lugares, se implementó un centro de salud comunitario. Una estrategia que nos parece muy interesante porque ante la carencia que se tiene, por ejemplo en Tarma, el Hospital Regional de Tarma no tiene un psiquiatra. O sea, problemas de salud mental son muy difíciles de atender. No sabemos si ya ven implementado, pero los médicos, los que evalúan, los que dan la acreditación, también solo tienen que ir, se tienen que hacer gestiones en Huancayo para que puedan venir a certificar. Entonces, cada vez la intervención es un poco más difícil. Entonces, por eso la articulación es importante en ese aspecto, ¿no? Entonces, en las tres experiencias que venimos realizando, se ha logrado un cambio, una intervención y un trabajo articulado. O sea, la experiencia es buena, la experiencia puede y debe replicarse. Y como hemos repetido, a veces hay intervenciones de prevención que está haciendo el Estado y del mismo sector, y la problemática de discapacidad está aislada, cuando debe formar parte de esta intervención. Y eso es lo que estamos tratando de buscar. Siguiente. Avances, por poner algunos ejemplos, ¿no? Con respecto a lo que hacemos a nivel residencial. A pesar de lo difícil, de lo muy, muy difícil que es hacer inserciones familiares o sociales, se han logrado en estos últimos años, desde 2014, reinsertar a 36 residentes, desde niños hasta adultos, con sus grupos familiares. O sea, muchas veces hemos tenido que viajar a provincia, los equipos de trabajo de los centros, para retornarlos con su familia, ¿no? O sea, son trámites muy especiales, pero ante la imposibilidad, inclusive muchos años de abandono, se logró la inserción en el retorno a su grupo familiar, ¿no? Entonces, son ahí las que se señalan en forma general del 2014 al 2017 y estamos todavía para ver los resultados del 2018. Siguiente. Hablábamos de la restitución de derechos, el fomentar las capacidades de nuestros residentes, de los adultos, por ejemplo, en este caso, y a la fecha tenemos 12 residentes insertados laboralmente, ¿no? Era muy difícil antes plantear esto en INAVIF, o sea, sabemos que a nivel, obviamente, de quienes tienen familiares con discapacidades de niños, han sido estimulados, han sido preparados,
y han desarrollado las habilidades para poder tener esta inserción. A pesar de muchos de los chicos que tenemos y chicas no habían tenido estas acciones previas, la intervención que se ha venido desarrollando en estos últimos 5 años a través de los equipos multidisciplinarios ha permitido quemar de alguna manera etapas y que puedan ser insertados laboralmente. No quita esto, obviamente, que es más difícil su permanencia y que hay a veces retrocesos, avances. Por eso se está en continuo supervisión y acompañamiento de los equipos técnicos de los centros, porque puede haber retrocesos al respecto, ¿no? Tenemos otro colchón de residentes que están reciben formación ocupacional en CEDPROS, ¿no? Algunos de ellos a través del mismo CONADIS. Entonces, estamos tratando de que esto se siga desarrollando y fomentando y que podamos ir incrementando la población autónoma en un futuro. Estos 12 residentes esperamos que en un momento ya no estén institucionalizados, sino que puedan tener una vida autónoma, que puedan estar de repente, alquilar su cuarto, poder desenvolverse solos, pero para eso tienen que lograr diferentes cosas, ¿no? Tener claramente el uso del dinero, que aún no se ha desarrollado, porque es algo que no se vino fortaleciendo en las etapas previas, cuando era en la niñez y adolescencia. Pero estamos en ese proceso, ¿no? Y buscamos que los niños con discapacidad intelectual que ya están en una situación de abandono, podamos ir desarrollando estas acciones, ¿no? La institucionalización, vamos a repetirlo siempre, es la última de las acciones, pero la realidad también nos apunta que la situación de abandono, las carencias, la situación compleja de mucha de nuestra población va a hacer que la atención residencial se tenga que seguir manteniendo, y para hacerlo, la Unidad de Servicio de Protección de Personas con Discapacidad va a buscar que esto tenga una mejor intervención, una réplica y una suma de alianzas para poder desarrollar estas acciones. Siguiente. Dentro de las acciones de prevención, como hemos dicho, 3 gobiernos locales involucrados en la atención integral de personas con discapacidad en su jurisdicción. 280 personas con discapacidad cuidados por sus familias que han recibido algún tipo de entrenamiento. 600 nuevas personas de estas comunidades sensibilizadas, y la réplica, que es algo importante. Nosotros no nos vamos a mantener en los sectores donde estamos interviniendo para siempre. Nosotros hacemos una alianza, un convenio que tiene una temporalidad, debe ser de 3 a 4 años, y de ahí hacer la réplica con agentes comunitarios, ¿no? Para mantenerlo, mejorarlo, y se pueda replicar en otros sectores, otros distritos de la comunidad, ¿no? Del sector donde intervenimos, ¿no? Siguiente. Desafíos. Como hemos dicho, a nivel residencial, que es una realidad, necesitamos incrementar la oferta de servicios porque el abandono de niños en situación con discapacidad, especialmente en la severa, y donde las familias lamentablemente no tienen ninguna posibilidad porque es un niño que va a tener una atención especializada y costosa, sí necesita probablemente una atención, hasta que el Estado, hasta que las comunidades podamos establecer otro tipo de servicios, como el servicio de cuidado diurno, con la atención especializada de los sectores de salud, de educación. La atención residencial todavía va a ser una demanda, ¿no? Entonces, ampliar la capacidad instalada en nuestros centros de atención residencial, sí, es un deseo, es una propuesta que va obviamente muchas veces relacionada con lo que es el presupuesto, que es algo que también señalaremos. Les hablaba de un centro de especialidad de asistencia tecnológica, ¿no? Proyecto SEAT, que la unidad, y a través de la propuesta del piloto que hicimos en el Centro de Atención Residencial Matilde Pérez Palacio, busca, a través, lo hemos presentado, a través del sector, se está en propuestas con la Oficina de Cooperación para evaluar una posibilidad de un financiamiento, porque como hemos dicho, la población con discapacidad severa tiene una situación muy particular, o sea, su situación es a veces tan frágil, o es tan grave la situación en que los movimientos visuales, locomotores, son totalmente básicos, y la ayuda biomecánica, la ayuda de software tecnológicos y de implementación, por ejemplo, de juguetes adaptados, sirve y genera la estimulación en estos niños y permite pues avances. Eso es una mejora de su calidad de vida. A lo que no hacía antes, mover un brazo con una ayuda biomecánica, visualmente poder hacer a través de estas acciones con software, poder recibir un estímulo, ya es un resultado importante,
¿no? Tenemos una alianza, un convenio internacional con el Instituto Nacional de Rehabilitación, que nos están ayudando justamente a desarrollar las propuestas de trabajo que tenemos en nuestros centros de atención residencial de niños y adolescentes con multidiscapacidad, Esperanza Matilde, ¿no? Que es algo que también con ellos estamos planteando esta intervención. Siguiente. Bueno, implementar los centros de entrenamiento para la vida independiente, para varones y mujeres que presentan discapacidad intelectual, mental y moderada. Y la vida independiente con o no apoyo de los residentes, que es lo que señalábamos hace un momento, ¿no? Queremos, por ejemplo, y en el caso del CAR San Francisco, que tiene la población que tiene más funcionalidad, se está planteando y se espera que en algún momento podamos ahí y además en otros lugares poder desarrollar esto ya solamente como una propuesta de desarrollo en este aspecto, ¿no? La realidad es que a veces tengamos que recibir por mandato judicial o por una situación de emergencia, que muchas veces es algo con lo que los sectores, en el caso de INAVIF, trabaja cuando imperativamente nos indican que hay que recibir o atender un caso de manera obligatoria y a veces cambian la propuesta, ¿no? Pero en lo que vamos y tratamos de mantener es que esto se llegue a desarrollar en un mediano plazo. Siguiente. ¿No? Suscribir las alianzas interinstitucionales con gobiernos locales, con universidades, para incrementar la capacidad de la oferta de acogida residencial. Acabamos de firmar un convenio con la Iglesia Anglicana en Arequipa, justamente para poder atender a residentes adultos con discapacidad leve moderada, para ya a nivel, va a ser el primero que tengamos a nivel de provincia, y al mismo tiempo también buscar una atención de prevención en esa comunidad, para poder tener mayor capacidad de atención acá en nuestros centros, que no estemos en una situación de exceso de población, ya lo que hemos dicho, ¿no? La capacidad instalada ha sobrepasado lo que se había establecido, ¿no? Negociar suscripción con los gobiernos subnacionales, como hemos dicho, para la creación de centros de cuidado diurno, por ejemplo. La intervención, la experiencia que hacemos a nivel de los gobiernos locales que hemos señalado, decíamos si necesitamos replicarlo, pero también necesitamos dar el otro paso, ¿no? Que es a través, y por eso buscamos, y era importante cuando hicimos las acciones previas de este evento, era de qué manera también podíamos articular, porque los centros de entrenamiento buscan justamente que las familias, por ejemplo, o los centros de cuidado diurno, las familias que tienen niños con discapacidad, así como hay los servicios que dan de cuna más, o sea, familias que tienen niños con discapacidad y que tienen que trabajar y no pueden trabajar porque tienen que atenderlos, también se puedan implementar a nivel de nuestras diferentes comunidades. Ustedes ven la realidad en sus comunidades, ustedes saben que la población con discapacidad es o no es atendida y que muchas veces también ni siquiera está registrada, ¿no? Ni siquiera forma parte del sistema. Entonces, eso es algo que tenemos que también ir modificando, ¿no? Siguiente. Bueno, finalmente darles las gracias por su presencia, por su atención y como hemos señalado también y lo hemos comentado con todos los grupos previos, o sea, esta experiencia previa se planteó como una necesidad de también presentar a través de CONADIS, de los grupos que representamos, a nuestros sectores para que se evalúe una situación real. O sea, mientras no se incremente también el nivel de presupuestos, a nivel de economía, es muy difícil seguir avanzando. Pero dentro de estas dificultades, lo que sí podemos seguir haciendo es la articulación, las coordinaciones, los convenios, la suma de esfuerzos. Porque muchas veces tenemos experiencias muy interesantes y que se están desarrollando de manera independiente y sin conocimiento. Ese fue el objetivo de esta reunión estos días y esperemos que sigamos y en diciembre tengamos otras reuniones donde podamos ir viendo ya los resultados que se están planteando. Muchas gracias.